Un palacio en la cima de una roca vertical de casi 180 metros, jardines con fuentes que aún brotan 15 siglos después, y un rey que lo levantó todo en apenas 18 años, para descender un día de esa fortaleza inexpugnable y morir abajo, en campo abierto. La roca se alza sola sobre la selva, como un puño de piedra cerrada contra el cielo. ¿Por qué alguien construiría su morada donde nadie podía alcanzarlo y luego renunciaría a esa ventaja perfecta? Este es Sigiriya, la roca del león, en el corazón de Sri Lanka. Su historia no empieza con el rey, empieza mucho antes, cuando en esta piedra solo había silencio, cuevas y hombres que buscaban precisamente eso, quedarse a solas con el vacío. Imagine el lector una llanura verde que se extiende sin interrupción hasta el horizonte, selva densa, húmeda, cubierta de un vapor que tiembla sobre las copas de los árboles. Y de pronto, sin aviso, sin colinas que la anuncien, sin nada que prepare la mirada, un bloque de roca se levanta del suelo. No una montaña, una sola pieza de piedra rojiza que asciende recta hacia arriba, casi 180 metros por encima de todo lo demás. Sus paredes son verticales, su cima está cortada plana, como si una mano gigantesca hubiera rebanado la parte superior de un tronco de piedra. Los flancos brillan con la humedad, los pájaros trazan círculos muy por debajo de la cumbre, y el viento, allí arriba, no se parece al viento de abajo. Esta roca existía millones de años antes de que ningún rey pensara en ella. Es lo que los geólogos llaman un Inselberg, una isla de piedra. Bajo la llanura de Sri Lanka duerme un antiguo cuerpo de magma solidificado, endurecido en las profundidades hace más de 2000 millones de años. La tierra blanda que lo rodeaba, arcillas, sedimentos, roca más frágil, fue arrancada por la lluvia y el viento a lo largo de eras enteras. La piedra dura resistió. Todo cuanto la abrazaba desapareció, y ella permaneció, desnuda, sola, absurda en medio del verde. Es el residuo de una erosión paciente que trabajó durante un tiempo que la mente humana apenas puede contener. Ese es el primer hecho que conviene fijar, porque lo cambia todo. La roca del león no fue construida, fue encontrada. El monolito ya estaba allí, terminado por la naturaleza, esperando. Y aquí aparece la primera grieta en la historia que solemos contarnos. Tendemos a imaginar que un rey elige un terreno llano, cómodo, cerca del agua y de los caminos, y sobre él edifica su ciudad. En Sigiriya ocurrió lo contrario. El escenario existía antes que el drama. La pregunta, entonces, no es solo cómo se construyó algo tan improbable, sino por qué esta piedra en concreto, entre todas las de la isla, terminó atrayendo a los hombres una y otra vez a lo largo de milenios. Porque los hombres llegaron mucho antes que el palacio, muchísimo antes. Los arqueólogos han hallado, en las cuevas y abrigos de piedra alrededor de la base del monolito, huellas de presencia humana que se remontan a una antigüedad asombrosa. En esta región del centro norte de Sri Lanka se han documentado indicios de ocupación que retroceden miles y miles de años, hasta épocas prehistóricas en las que ningún reino existía todavía. Bajo la sombra de la gran roca, generaciones sin nombre encendieron fuegos, tallaron herramientas, se resguardaron de las lluvias monzónicas. La piedra era, para ellos, lo que sería después para todos, refugio. Un lugar alto, seco, defendible, visible desde muy lejos. La geografía misma parecía señalarlo. Con el paso de los siglos, a esas cuevas llegó otra clase de habitantes, no cazadores, no fugitivos, sino hombres que buscaban en la soledad algo distinto. Monjes budistas, ascetas, ermitaños. En los siglos anteriores a la era del rey, las grutas de la base de Sigiriya se convirtieron en celdas de meditación. Y aquí la roca ofrece una prueba silenciosa pero tangible. En varias de esas cuevas se conservan inscripciones antiguas talladas en la piedra sobre los goterones. Los bordes salientes labrados para que el agua de lluvia cayera lejos del interior y mantuviera seco el refugio. Esas inscripciones registran donaciones, cuevas ofrecidas a la comunidad de monjes.
Es la escritura de una época en que Sigiriya no era un trono ni una fortaleza, sino un lugar de retiro espiritual, un sitio para renunciar al mundo, no para dominarlo. Conviene detenerse en esa imagen porque encierra un contraste que recorrerá toda esta historia. El aire, al pie de la roca, es cálido y espeso. Huele a tierra mojada, a hoja en descomposición, a piedra vieja. El zumbido de los insectos no cesa nunca. La selva respira alrededor con una humedad que se pega a la piel. Y en medio de ese calor viviente, dentro de las grutas, un hombre se sentaba en silencio, de espaldas al mundo, buscando el vacío. La misma piedra que un día sostendría fuentes, frescos de mujeres doradas y los salones de un rey, fue primero el escenario de la renuncia más absoluta, refugio de quienes no querían nada, antes de ser refugio de quien lo quería todo. Ese cambio de sentido es el verdadero enigma que se abre bajo nuestros pies. Durante generaciones, la roca fue un lugar apartado del poder, un rincón de meditación al margen de las grandes ciudades del reino. La capital de la isla estaba lejos, en Anuradhapura, una urbe antigua de estupas colosales, monasterios y palacios reales, asentada cómodamente en la llanura desde hacía siglos. Nada indicaba que aquel peñón solitario, hogar de ascetas y de ecos, fuera a convertirse jamás en el centro del mundo para un monarca. Y sin embargo, algo iba a torcer por completo el destino de la piedra. Para comprender que, hay que mirar el propio monolito con ojos distintos, no como una postal, sino como un problema. Su cima plana se extiende a lo largo de una superficie considerable, lo bastante amplia para sostener un conjunto de edificios. Sus paredes, casi a plomo, la vuelven prácticamente inaccesible salvo por unos pocos puntos. Desde arriba, la vista alcanza kilómetros en todas direcciones. Cualquier ejército que se aproximara sería visto con horas de antelación. Al pie, manantiales y la posibilidad de embalsar el agua de las lluvias prometían algo que en las alturas suele faltar: abundancia de agua. La naturaleza, sin proponérselo, había dibujado el plano de una ciudadela perfecta: altura, visibilidad, agua, una sola vía de acceso defendible, todo lo que un hombre acorralado podría desear. Y precisamente un hombre acorralado iba a fijarse en ella. Aquí está el nudo que sostiene todo lo que vendrá. A finales del siglo V de nuestra era, el poder en Sri Lanka cambió de manos de manera violenta, y el nuevo dueño del trono quedó atrapado entre su ambición y su miedo. Necesitaba un lugar que fuera dos cosas a la vez: un escudo contra la venganza que sabía que llegaría, y un pedestal desde el cual proclamar al mundo que era el amo legítimo de la isla. La mayoría de los reyes habría reforzado la vieja capital. Él hizo lo contrario. Volvió los ojos hacia el peñón solitario de los ermitaños, hacia esa piedra que durante milenios solo había servido para esconderse y para orar, y vio en ella un trono. La roca llevaba 3000 años en silencio, contemplando la selva. Cazadores prehistóricos, monjes en sus grutas, siglos de lluvia y de viento habían pasado sin dejar en su cima más que el rumor del aire. Estaba a punto de dejar de estar sola. Lo que un rey ordenaría construir allí arriba, en cuestión de unos pocos años, desafiaría toda lógica de su tiempo y del nuestro. Jardines de agua que aún hoy despiertan con las lluvias, una puerta con forma de fiera colosal, una galería de doncellas pintadas sobre el abismo y un palacio suspendido entre las nubes. Pero nada de eso existiría sin el crimen que puso a ese hombre en el trono, y sin el terror que lo empujó hacia lo alto. La piedra ya tenía su forma. Faltaba el hombre dispuesto a pagar cualquier precio por encaramarse a ella. Hay un muro en esta historia que no forma parte de ningún palacio, no sostiene ninguna bóveda, no cierra ningún jardín, no protege ninguna galería, y sin embargo, es el muro más importante de Sigiriya, porque sin él, la roca habría seguido en silencio para siempre. Es un muro que, según la crónica antigua, se levantó sobre un hombre vivo, un rey emparedado en su propia obra, condenado a morir encerrado en la piedra por orden de su propio hijo. El hijo se llamaba Kashyapa, el padre Datusena,
Y para entender por qué una fortaleza imposible surgió sobre un peñón de ermitaños, hay que empezar por ese acto que lo puso todo en marcha. Lo que sabemos de aquellos años proviene sobre todo de una crónica llamada Kulavamsa, la continuación de los grandes anales monásticos de la isla, escrita siglos después de los hechos por manos budistas. Es una fuente valiosa y a la vez interesada, porque juzga a sus reyes con severidad moral. Conviene recordarlo mientras se escucha su relato, porque tiñe de sombra a Kashyapa desde la primera línea. Aún así, el esqueleto de los hechos se sostiene, y otras inscripciones lo confirman en lo esencial. Datusena reinaba en Anuradhapura, la vieja capital de la llanura, y había devuelto al reino cierta grandeza tras expulsar a invasores llegados del sur de la India. Tenía 2 hijos varones. Uno, Mogalana, había nacido de una consorte de sangre real y era, por linaje, el heredero legítimo del trono. El otro, Kashyapa, era mayor, pero había nacido de una madre de rango inferior, sin la sangre que la costumbre exigía. Esa diferencia, invisible a los ojos pero grabada en las leyes de la corte, decidió el destino de 2 hermanos, y con ellos, el de la roca. Kashyapa no aceptó quedar en segundo lugar. Alrededor del año 477 de nuestra era, se alzó contra su padre. No lo hizo solo. La crónica señala a su lado a Migara, sobrino del propio rey y comandante del ejército, un hombre que tenía sus propias cuentas pendientes con el soberano y que aportó la fuerza militar que el golpe necesitaba. Entre los dos derribaron a Datusena. El anciano rey fue apresado, y Mogalana, el heredero legítimo, comprendió al instante que su vida no valía nada mientras permaneciera en la isla. Huyó a través del mar hacia el sur de la India, con una sola cosa en el equipaje, la promesa de regresar. Ese juramento de venganza quedó suspendido sobre Kashyapa como una espada, y no se descolgaría en muchos años. Toda la historia de Sigiriya transcurre bajo su sombra, pero antes hubo un final atroz. Según el relato, Kashyapa creía que su padre ocultaba un tesoro fabuloso y exigió conocer su paradero. Datusena lo condujo entonces hasta la gran obra de su vida, no un cofre de oro, sino un embalse colosal, una de esas reservas de agua enormes que la ingeniería de la isla sabía construir para regar los campos y alimentar ciudades enteras. El anciano se bañó en sus aguas, señaló la extensión del embalse y declaró que aquel era todo su tesoro. El agua que daba vida a su pueblo. La respuesta enfureció a Kashyapa. Sintiéndose burlado, ordenó la muerte de su padre, y la forma que eligió la venganza es la imagen que ninguna versión de esta historia consigue borrar. Datusena fue emparedado vivo, encerrado en el muro de aquel mismo embalse, abandonado a la oscuridad. Detengámonos un instante en el peso de esa escena, porque explica todo lo que la piedra llegaría a ser. El agua como último tesoro de un rey, el muro como instrumento de muerte. 2 elementos, el agua y el muro, la ingeniería hidráulica y la construcción en ladrillo, que reaparecerán, transfigurados, en la cima y en la base de Sigiriya. El hijo que mató a su padre junto a un embalse levantaría después los jardines de agua más admirables de su tiempo. El hijo que sepultó a su padre tras un muro se encerraría después él mismo tras las paredes verticales de una roca. La historia tiene, en su crueldad, una simetría sombría que la propia piedra parece recordar. Con Datusena muerto y Mogalana desterrado, Kashyapa se sentó en el trono de Anuradhapura. Había ganado. Y sin embargo, desde el primer día, no reinó como un vencedor, sino como un hombre que espera un golpe. Porque sabía 3 cosas con absoluta certeza. Sabía que su hermano vivía. Sabía que su hermano tenía más derecho que él a la corona a los ojos de la corte, de los nobles y de los monjes. Y sabía que su hermano volvería, tarde o temprano, con un ejército reclutado al otro lado del mar. El asesinato del padre no había cerrado la herida. La había dejado abierta, latiendo, esperando. Ese es el segundo hecho que rompe el esquema, y conviene enunciarlo con claridad. Solemos imaginar que quien conquista un trono por la fuerza se atrinchera en la capital, rodeado de sus tropas, aferrado a los símbolos del poder heredado. Kashyapa hizo justo lo contrario. Anuradhapura era una ciudad abierta, extensa, difícil de defender, y estaba cargada además de un peso insoportable para él. Era el escenario de su crimen.
la ciudad de su padre, el lugar donde cada templo y cada palacio recordaban a quién había traicionado y a quién había desplazado. Permanecer allí era vivir rodeado de fantasmas y expuesto al primer ataque. El rey necesitaba otra cosa. Necesitaba distancia. Necesitaba altura. Necesitaba un lugar que ningún ejército pudiera tomar por sorpresa y que, al mismo tiempo, proclamara ante toda la isla que el usurpador no era un fugitivo, sino un soberano capaz de obras que ningún otro rey había osado emprender. Y entonces, en algún momento de aquellos primeros años de reinado, la mirada de Cachapa se posó sobre la roca de León, la piedra de los ermitaños, el peñón que durante milenios solo había servido para orar y esconderse, donde los monjes habían visto un lugar para renunciar al mundo, el rey vio un lugar para dominarlo. Donde la tradición veía un retiro, él vio un pedestal. La misma altura que ofrecía silencio a los ascetas le ofrecía a él dos cosas a la vez, inseparables: refugio contra la venganza que se acercaba y un trono elevado sobre la selva desde el cual mirar a la isla entera desde arriba. Aquí las versiones históricas se separan, y honestamente hay que decirlo. Algunos estudiosos sostienen que la elección fue puramente defensiva, un hombre aterrado que busca la roca más inexpugnable del reino. Otros creen que el miedo explica solo una parte, y que Cachapa, más allá de protegerse, quiso construir algo que lavara su culpa a fuerza de grandeza, que convirtiera al patricida en el rey de una ciudad celestial, envidiada por los dioses. Y no falta quien recuerda que la propia crónica, siglos después, comparó su palacio con Alacamanda, la morada mítica del dios de la riqueza, fortaleza del miedo o palacio de la expiación. Las dos lecturas conviven, y las dos dejan intacta la misma pregunta que abre todo el relato. ¿Por qué un rey eligió lo alto, y qué pensaba encontrar allí que la llanura no podía darle? Lo que ninguna versión discute es lo esencial. El destino de Sigirilla no nació de la geología ni de la fe, sino de un crimen. La roca llevaba 3000 años esperando, indiferente a los hombres. Hizo falta un padre emparedado, un hermano desterrado y un rey que no podía dormir tranquilo para que aquella piedra silenciosa se transformara, en apenas unos años, en la ciudad más extraordinaria de su tiempo. El terror de Cachapa fue el verdadero arquitecto, la venganza que temía, el motor, y el peñón de los ascetas, elegido por un hombre que huía de su propia sangre, estaba a punto de recibir sobre su cima plana el peso de un sueño imposible. Levantar la mirada por la pared de la roca del León produce una sensación física que ninguna cifra transmite del todo. La piedra sube y sube, casi 180 metros de roca desnuda, y el cuello se inclina hacia atrás hasta doler. Es la altura de un edificio de más de 50 pisos, pero sin escaleras interiores, sin estructura, sin nada más que una pared vertical de granito rojizo pulida por milenios de lluvia. Ahora imagine el lector que alguien, plantado al pie de ese muro, decide no solo subir hasta la cima, sino trasladar allá arriba una capital entera. No una torre de vigilancia, no un refugio de emergencia, una ciudad real, con palacio, jardines, salones, depósitos, guarniciones y todo el aparato de un reino. Ese es el punto donde la lógica ordinaria se rompe y donde empieza la verdadera obra de Sigirilla. Porque Cachapa no se limitó a esconderse en lo alto, movió el centro del mundo. Abandonó a Anuradhapura, la vieja capital de la llanura, con sus siglos de historia y sus infraestructuras consolidadas, y proclamó capital del reino aquel peñón solitario. En términos de su época, fue una decisión casi incomprensible. Las capitales se asentaban donde había caminos, tierras de cultivo, agua accesible y espacio para crecer. Sigirilla no ofrecía nada de eso de forma natural. Ofrecía una roca. Y sobre esa roca, y alrededor de ella, en un plazo que las crónicas y la arqueología sitúan en apenas unos años, surgió un conjunto urbano planificado con una ambición que todavía hoy sorprende a los especialistas. Ese es el tercer hecho que rompe el esquema, y merece enunciarse sin adornos. Sigirilla no creció como crecen las ciudades,
poco a poco, capa sobre capa, generación tras generación. Nació casi de golpe, como un pensamiento único trasladado a la piedra. Fue una ciudad diseñada, no acumulada. Y esa unidad de concepción es precisamente lo que la vuelve tan extraña. Detrás de ella no hay siglos de crecimiento espontáneo, sino la voluntad concentrada de un solo hombre con prisa, un hombre que sabía que el tiempo jugaba en su contra. La planta del conjunto lo revela con claridad. Vista desde arriba, desde la propia cumbre, la ciudad se despliega sobre un eje riguroso que corre de oeste a este, atravesando la roca por su centro. Al oeste, el sector más elaborado, los jardines, dispuestos con una simetría casi matemática, con estanques que se reflejan unos en otros a ambos lados de una avenida central. Alrededor, murallas y fosos concéntricos encierran el recinto real como capas de una defensa pensada en profundidad. Al sur, la gran reserva de agua. Al este, otras zonas de la ciudad menos ornamentadas, dedicadas a la vida cotidiana y a la administración del reino. Nada de esto es casual. Es urbanismo en el sentido más pleno de la palabra, un plano trazado antes de colocar la primera piedra, y por eso los estudiosos consideran a Sigirilla uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de planificación urbana del mundo. Detengámonos en esa simetría, porque encierra una intención. Los antiguos constructores de la isla amaban el principio del reflejo, una forma a un lado del eje, su gemela al otro. En Sigirilla, ese principio se lleva al extremo. Los estanques del oeste se responden como imágenes en un espejo. Los recintos se duplican. La avenida central actúa como una línea invisible que ordena el caos de la selva a su alrededor. El efecto buscado era inequívoco. Quien se acercaba a la roca no entraba en un simple fuerte, sino en un cosmos ordenado, en un mundo diseñado por una inteligencia soberana. La geometría misma era un mensaje. Aquí manda una voluntad, y esa voluntad domina hasta el paisaje. Y aquí se abre la grieta que atraviesa toda la investigación sobre Sigirilla, la pregunta que los estudiosos todavía discuten sin acuerdo pleno. Todo lo descrito, la altura, las murallas, los fosos, la única vía de acceso defendible, apunta a una fortaleza, un lugar concebido para resistir un asedio, para proteger a un rey que esperaba una guerra. Pero al mismo tiempo, los jardines simétricos, los estanques de recreo, las terrazas ajardinadas y el refinamiento del conjunto apuntan a otra cosa muy distinta, a un palacio de placer, a una residencia de lujo pensada para el deleite, no para la batalla. Las dos lecturas se sostienen sobre las mismas piedras, y esa ambigüedad no es un defecto de nuestra información, sino quizá el rasgo más profundo del lugar. Conviene presentar el debate con honestidad, porque no tiene una respuesta cerrada. Hay quien sostiene que Sigirilla fue ante todo una ciudadela militar, y que los jardines eran el adorno natural de cualquier residencia real de la época. Hay quien defiende lo contrario, que un rey verdaderamente obsesionado con la defensa no habría gastado recursos inmensos en fuentes ornamentales y galerías de pintura, y que Sigirilla fue sobre todo un palacio, una declaración de grandeza que aprovechaba la roca más como símbolo que como escudo. Y hay una tercera vía, cada vez más aceptada, que se niega a elegir. Sigirilla fue las dos cosas a la vez, de manera inseparable. Fortaleza y palacio, miedo y magnificencia, el refugio de un hombre acorralado y el escenario de un poder que quería deslumbrar. La roca permitía ser ambas cosas sin contradicción, y precisamente por eso fue elegida. Esa dualidad se percibe incluso en la piel del lugar. Al pie de la roca, el aire es húmedo y pesado, cargado del olor de la selva, del zumbido incesante de los insectos, del calor que se adhiere a la piel. Es el mundo de abajo, el mundo de los mortales, el mundo del que Cachapa venía huyendo. Pero a medida que se asciende, algo cambia. El aire se aligera, la temperatura baja, el ruido de la selva se aleja y lo sustituye el sonido del viento. Desde las terrazas intermedias, la vista empieza a abrirse sobre un océano verde que se pierde en la distancia. La ascensión no era solo un recorrido físico, era una transición deliberada entre dos mundos. Abajo, el reino de los hombres. Arriba,
algo concebido para parecer el reino de los dioses, porque ese era, en el fondo, el propósito del emplazamiento. La roca no se eligió a pesar de su dificultad, sino gracias a ella. Su altura convertía cualquier construcción en una hazaña visible desde kilómetros de distancia. Sus paredes verticales garantizaban que nadie subiera sin ser visto. Su cima plana ofrecía el único lugar del reino donde un palacio podía flotar, literalmente, por encima de todo lo demás. Un rey que necesitaba a la vez esconderse y exhibirse no podía haber encontrado un lugar más perfecto. La geografía le daba el escudo, la altura le daba el trono, y el esfuerzo descomunal que exigía construir allí arriba se transformaba, a los ojos de la isla, en la prueba misma de que aquel hombre merecía reinar. Quedaba, sin embargo, un problema que ninguna geografía resolvía por sí sola, un problema que hacía de toda la empresa algo casi absurdo. Una ciudad necesita agua en abundancia. Palacios, jardines, guarniciones, miles de personas. Todo eso bebe, se lava, riega, se refresca. Y el agua, por su propia naturaleza, busca siempre el punto más bajo. Cae, desciende, se escapa hacia el fondo del valle. Llevarla y mantenerla en lo alto de un peñón vertical y hacer además que brotara hacia arriba en surtidores contradecía el instinto más elemental sobre cómo se comporta el mundo. Cachapa había elegido la altura por todas las razones del poder y del miedo. Ahora tenía que vencer a la gravedad para que aquella capital en el cielo no fuera solo un gesto magnífico, sino un lugar donde se pudiera, sencillamente, vivir. Ocurre cada año con la llegada de las lluvias. En los jardines que se extienden al pie de la Roca de León, entre estanques simétricos y avenidas de piedra, el agua empieza de pronto a brotar del suelo. No cae desde arriba, no la impulsa ninguna máquina, no hay bomba alguna que zumbe bajo tierra. Simplemente asciende, en delgados chorros que se elevan hacia el cielo desde unas placas de piedra incrustadas en el suelo, y vuelve a caer en un murmullo sobre los estanques. Quien lo presencia sabe que está viendo funcionar unas fuentes que fueron diseñadas hace más de 1500 años. Son, con toda probabilidad, las fuentes en funcionamiento más antiguas del mundo, y lo hacen sin que nadie las encienda, obedeciendo únicamente a las leyes de la física y a la inteligencia de quienes las concibieron. Detengámonos en la magnitud de ese hecho, porque es el corazón del cuarto enigma de Sigirilla. Un objeto fabricado por manos humanas en el siglo V de nuestra era sigue cumpliendo su función hoy, sin haber sido reparado en su mecanismo esencial, sin motor, sin piezas modernas. No es una ruina que contemplamos con nostalgia, es un dispositivo vivo. Y su supervivencia plantea una cuestión que desafía lo que solemos suponer sobre el pasado. ¿Cómo unos ingenieros de hace 15 siglos lograron burlar a la gravedad, ese instinto elemental que hace que el agua caiga siempre hacia abajo, y obligarla en cambio a subir? La respuesta no está en ningún milagro, y conviene decirlo con claridad, porque en torno a Sigirilla han florecido toda clase de fantasías. No hubo fuerzas ocultas ni saberes perdidos. Hubo física, aplicada con una maestría asombrosa. Todo el sistema descansa sobre un único principio, el más honesto de todos. El agua, si se le da altura, empuja hacia abajo con una fuerza igual a esa altura, y esa fuerza puede devolverla hacia arriba en otro punto. Es el principio de los vasos comunicantes, el mismo que hace que el agua busque su nivel en dos recipientes unidos. Los constructores de Sigirilla no lo escribieron en ningún tratado que haya llegado hasta nosotros, pero lo entendieron con sus manos, y lo tallaron en piedra. El recorrido del agua empieza lejos de las fuentes, en un gran embalse artificial situado al sur del conjunto, en un terreno ligeramente más elevado que los jardines. Esa reserva, alimentada por las lluvias monzónicas, era el pulmón de toda la ciudad. De ella partía el agua, y su altura respecto a los jardines era la clave de todo. Esa diferencia de nivel, esa pendiente sutil, era la que almacenaba la energía que después haría brotar los surtidores. Sin depósito elevado no hay presión. Sin presión no hay fuente. Los ingenieros del rey lo sabían, y por eso el embalse no era solo una reserva de bebida y de riego, sino el motor silencioso de todo el espectáculo. Desde allí,
El agua se distribuía por una red que todavía hoy asombra a quien la estudia. Bajo el suelo de los jardines corre un entramado de conductos y tuberías de terracota, canales subterráneos, cisternas y desagües, tan complejo que los especialistas modernos lo comparan sin exagerar con las redes de abastecimiento de las ciudades actuales. Hay conducciones principales, ramificaciones, trampas para retener el sedimento y arena, aliviaderos que desviaban el exceso de caudal. Algunas tuberías descendían verticalmente por las pendientes, formadas por dos mitades de piedra ahuecada, unidas y ceñidas con abrazaderas metálicas. Otras corrían horizontales, encerradas en arcilla para mantenerse estancas. Todo ello enterrado, invisible, bajo los pies de quien pasea por los jardines, que rara vez imagina el laberinto de conductos que respira bajo la tierra que pisa. Y en el punto final de ese viaje está el detalle más ingenioso de todos, la pieza que convierte la ingeniería en arte. Las fuentes no son más que unas placas circulares de piedra caliza, colocadas a ras de suelo, perforadas con pequeños orificios dispuestos con simetría. Aquí interviene un truco que cualquiera ha ejecutado sin saberlo. Cuando el agua a presión llega al final de un conducto y se ve forzada a salir por un orificio muy estrecho, se acelera y sale disparada con fuerza, igual que ocurre cuando alguien tapa a medias con el pulgar la boca de una manguera y el chorro salta de pronto hacia lo alto. Los constructores estrecharon deliberadamente las salidas del agua y las repartieron en esas placas perforadas. La presión acumulada en la red hacía el resto. En la estación de lluvias, cuando el embalse se llenaba y el sistema se cargaba de agua, los surtidores despertaban solos y elevaban sus chorros varios palmos por encima del suelo. Ninguna mano los tocaba, bastaba la lluvia. Vale la pena imaginar la escena en su tiempo. El aire tras el monzón, cargado de humedad y del olor verde de la tierra empapada. Los estanques inmóviles reflejando el cielo gris y la mole rojiza de la roca. Y entonces, en silencio, decenas de finos chorros elevándose a la vez sobre las placas de piedra, temblando en el aire, deshaciéndose en gotas que caían de nuevo con un rumor fresco. Para quien llegaba de la llanura calurosa, aquello no podía parecer sino obra de un poder sobrehumano. Un rey capaz de hacer brotar el agua de la piedra seca, capaz de dominar hasta el elemento más escurridizo, no era un usurpador temeroso. Era, a los ojos de sus súbditos, un señor con atributos casi divinos. La ingeniería, aquí, era también propaganda. Cada surtidor proclamaba la grandeza del que lo había mandado construir. Pero las fuentes eran solo una parte de un conjunto mayor, concebido como una unidad. Los jardines de Sigirilla se cuentan entre los más antiguos jardines paisajísticos que se conservan en el mundo, anteriores a casi todo lo comparable fuera del ámbito romano. Y no eran un solo jardín, sino varios encadenados. Estaban los jardines de agua propiamente dichos, con sus estanques geométricos, sus fosos y sus islas, donde se alzaban pabellones frescos rodeados de agua para el descanso del rey. Estaban las piscinas de baño, de paredes pulidas y escalones cuidados. Más allá, donde la simetría cedía el paso a la naturaleza, se extendían los jardines de rocas, que aprovechaban los grandes bloques caídos al pie del monolito, integrando la piedra bruta en el diseño en lugar de ocultarla. Y ascendiendo hacia la cumbre, los jardines en terrazas, escalonados sobre la ladera, conducían la mirada y los pasos hacia lo alto. Agua, roca y vegetación tejidas en una sola composición, pensada para deslumbrar a cada paso. Hay en todo ello una coherencia que revela la mente que lo ordenó. El mismo principio de simetría que gobernaba la planta de la ciudad, gobernaba también el agua. Estanques que se reflejan, formas que se duplican a ambos lados del eje, una idea de totalidad en la que cada elemento, por pequeño que fuera, formaba parte de una única concepción. Los ingenieros de Sigirilla no pensaban en fuentes aisladas, sino en un organismo hidráulico completo, que recogía el agua de las lluvias, la almacenaba, la conducía, la hacía brotar, la dejaba caer y la evacuaba, todo dentro de un mismo plan. Esa unidad es quizás su logro más profundo, más aún que cualquier surtidor concreto. Y sin embargo, todo este prodigio ocurría todavía abajo, en los jardines del llano, al pie de la roca. El agua, con toda su ingeniería, no había hecho más que empezar a subir, porque la verdadera ciudad, el palacio del rey,
Sus estanques y sus salones aguardaban arriba, en la cima plana suspendida sobre el vacío. Antes de llegar hasta ellos, cualquiera que ascendiera por la única vía practicable tenía que atravesar un punto donde la roca dejaba de ser solo piedra y se transformaba en un guardián. A media altura, en una terraza colgada sobre la selva, esperaba una fiera colosal tallada en el propio monolito, con las fauces abiertas como única puerta hacia lo alto. A media altura de la roca, donde la ladera se aplana en una amplia terraza colgada sobre la selva, el visitante que asciende se topa con dos garras de piedra. Cada una es más alta que un hombre. Los dedos, tallados en ladrillo y roca, se abren sobre la plataforma con las uñas curvadas hacia el suelo, y entre ambas se abre el hueco por donde arranca el tramo final de la subida. Son enormes, y sin embargo son solo un fragmento, un resto. Porque estas dos patas, que hoy parecen ya descomunales, sostuvieron en su día una figura tan grande que cuesta imaginarla completa. Un león colosal, esculpido en el propio flanco de la montaña, cuyas fauces abiertas eran la única puerta hacia el palacio de la cumbre. De ese león procede el nombre del lugar, Sinjagiri, la roca de león. Y de él procede también uno de los gestos arquitectónicos más audaces que ha concebido ningún constructor antiguo. Porque quien quería llegar a lo alto, quien aspiraba a poner los pies en la ciudad del rey, no entraba por una puerta cualquiera, entraba caminando hacia la boca de una fiera. Subía los peldaños que ascendían entre las patas y se adentraba en el cuerpo mismo del animal, atravesando sus fauces como si fuera devorado por él para renacer, ya arriba, en el mundo del soberano. Detengámonos en esa imagen, porque encierra el quinto enigma de Sigirilla, y no es un enigma de ingeniería, sino de intención. Una puerta, en la mayoría de las construcciones, es un simple paso, un hueco práctico por el que se entra y se sale. Aquí la puerta era otra cosa por completo. Era una experiencia, un umbral cargado de significado, diseñado para transformar a quien lo cruzaba. El que entraba por las fauces del león no accedía solo a un espacio físico, accedía a una idea, y esa idea era el poder del hombre que reinaba en la cumbre. El león no fue elegido al azar. En la tradición de la isla, la figura del león estaba unida a los orígenes mismos del pueblo y a la dignidad real. Era el emblema de la fuerza soberana, del estirpe, del derecho a mandar. Para un rey como Cachapa, cuyo derecho al trono había sido puesto en duda desde el primer día, cuyo linaje arrastraba la sombra de la sangre no real y del padre asesinado, envolver la entrada de su ciudad en la imagen de león no era un capricho decorativo, era una afirmación. Era grabar en la piedra, a la vista de todos, el mensaje que necesitaba imponer. Aquí reina un león, aquí reina la fuerza legítima, y quien sube a esta roca entra en el dominio de un poder incuestionable. La arquitectura hablaba por él. Cada visitante que atravesaba las fauces recibía ese mensaje en el cuerpo, sin necesidad de una sola palabra. Vale la pena imaginar cómo debió ser la escena cuando el león estaba entero. La terraza abierta a media altura, con la selva desplegándose abajo hasta el horizonte y el aire ya más fresco que en el llano. Y adosada al flanco vertical del monolito, una fiera gigantesca de ladrillo y piedra, quizá revestida de colores, con la cabeza alzada y las fauces abiertas de par en par, mirando hacia el norte sobre un paisaje casi sin colinas. Desde la llanura, a kilómetros de distancia, aquella figura debía recortarse contra la roca rojiza como una aparición. Los propios visitantes de la antigüedad dejaron constancia del pasmo que les producía. En sus escritos, siglos después, aún resonaba el eco de aquella visión sobrecogedora, la de un león monstruoso encaramado en la montaña, dominando cuanto alcanzaba la vista. No era un adorno, era una advertencia y una maravilla al mismo tiempo. De aquella mole, hoy, solo quedan las dos patas y la masa de ladrillo que las rodea. La cabeza se derrumbó hace siglos, arrastrada por el tiempo, las lluvias y el abandono. El cuerpo desapareció. Y aquí conviene ser honesto con lo que sabemos y lo que ignoramos, porque en torno a este león se ha especulado mucho. No se conserva ninguna imagen antigua de la figura completa, y por eso su aspecto exacto sigue siendo objeto de reconstrucción y de debate.
Los estudiosos discuten si el visitante entraba únicamente entre las patas o si atravesaba realmente una estructura que representaba las fauces. Discuten la altura total del conjunto, su forma precisa, el modo en que se sostenía sobre la terraza. Lo que no se discute es la escala. El tamaño de las uñas conservadas, cada una comparable a la estatura de una persona, basta para deducir que la figura completa alcanzaba proporciones colosales. A partir de esas patas, la imaginación de los especialistas levanta un animal de una envergadura que empequeñecía a cualquiera que se aproximara. Y esa desproporción era, precisamente, el efecto buscado. Toda la subida a Sigirilla estaba concebida como una gradación del asombro. Abajo, los jardines de agua deslumbraban con su simetría y sus fuentes. A media altura, la galería de pinturas que aguardaba en la pared del monolito ofrecía su propia maravilla. Y en este punto, en la terraza del León, la arquitectura daba un golpe de fuerza distinto. No la delicadeza del agua ni la belleza de la pintura, sino el poder desnudo, la intimidación, la magnificencia de una fiera de piedra que obligaba al visitante a sentirse pequeño antes de acceder al rey. El ascenso era un relato, y el león era su clímax dramático, el momento en que el cuerpo comprendía, sin necesidad de razonarlo, ante qué clase de soberano se encontraba. Había también en todo ello una dimensión práctica que no conviene olvidar, porque en Sigirilla, lo simbólico y lo funcional nunca se separan del todo. La terraza de León era el punto donde convergía el tramo final del ascenso, el cuello de botella que precedía a la última subida hacia la cima. Cualquiera que quisiera alcanzar el palacio debía pasar por allí, por ese único paso estrecho y vigilado. Lo que para el visitante pacífico era un umbral majestuoso, para un atacante habría sido una trampa. Un punto donde la multitud se reducía a una fila, donde unos pocos defensores podían contener a muchos, donde la roca misma se cerraba en torno al intruso. La fiera de piedra guardaba la entrada en los dos sentidos de la palabra. Era ornamento y era defensa. Era ideología tallada y era ingeniería militar. La misma dualidad que recorre toda la roca, fortaleza y palacio, miedo y magnificencia, se condensaba aquí, en las fauces de un león. Superada la terraza, la naturaleza del ascenso cambiaba una vez más. Desde las patas del león arrancaba el último tramo, el más expuesto, adherido a la pared casi vertical del monolito, con el vacío abierto a un costado y la cumbre todavía lejos, allá arriba. Pero antes de emprender esa subida final, algo detenía al viajero un poco más abajo, en un recodo de la pared occidental de la roca. Allí, protegidas por un saliente de piedra, resguardadas del sol y de la lluvia durante 15 siglos, esperaban unas figuras pintadas sobre el abismo. Mujeres de piel dorada que emergían de entre las nubes, mirando en silencio a todo el que se atrevía a subir hasta ellas. Adosada a la pared occidental de la roca, a decenas de metros sobre el suelo, hay una galería que no debería existir. En un recoveco poco profundo del monolito, resguardado por un saliente de piedra, sobreviven unas pinturas que han desafiado 15 siglos de sol, monzones y abandono. Son figuras de mujeres. Emergen de entre nubes pintadas, con la piel dorada, el torso desnudo, las manos alzadas sosteniendo flores o esparciendo pétalos. Sus rostros son serenos, sus miradas oblicuas, su joyería minuciosa. Y quien las contempla hoy siente el mismo vértigo que sintieron los viajeros de hace 1000 años. La certeza de estar ante algo pintado no para los hombres del llano, sino para ser visto desde el borde de un precipicio. De todo aquel esplendor sobrevive apenas un fragmento. En la actualidad se conservan alrededor de 21 figuras, agrupadas en 2 oquedades contiguas de la pared, protegidas por la roca que se inclina sobre ellas como un alero natural. Pero los restos de yeso y pigmento dispersos por otras zonas del flanco cuentan una historia mucho mayor. Los estudiosos calculan que en su origen la banda pintada se extendía a lo largo de buena parte de la cara occidental del monolito, y que las figuras no eran 21, sino posiblemente centenares. Algunas fuentes antiguas llegaron a hablar de 500 doncellas cubriendo la roca. Lo que hoy admiramos como un tesoro es, en realidad,
la esquina superviviente de una inmensa procesión pintada que un día envolvió la montaña entera en un desfile de figuras celestiales. Detengámonos en la magnitud de esa pérdida y de esa supervivencia a la vez, porque ahí reside el sexto enigma de Sigirilla. Las pinturas antiguas, por su propia naturaleza, son frágiles. La intemperie las borra, la humedad las descompone, el sol devora sus colores. Una pintura al aire libre, sobre una pared expuesta, no suele durar generaciones, cuanto menos milenios. Y sin embargo estas figuras siguen ahí, con su oro y sus rojos todavía vivos, mirando al vacío después de 1500 años. Su persistencia obliga a preguntarse cómo fue posible que un puñado de imágenes tan delicadas venciera al tiempo que arrasó con todo lo demás. La respuesta combina el azar de la geografía con la maestría de la técnica. El azar puso a estas figuras concretas bajo un saliente de la roca que las protegió, como un tejado de piedra, del impacto directo del sol y de las lluvias monzónicas. Las que quedaron más expuestas desaparecieron. Estas, resguardadas en su nicho, resistieron. Pero la protección natural no basta por sí sola. Hizo falta también un dominio extraordinario de los materiales. Los pintores de Sigirilla aplicaron sus colores sobre una capa de yeso preparada con esmero y emplearon pigmentos minerales cuya estabilidad ha resultado excepcional. Los ocres, los amarillos, los verdes y los rojos profundos que dan vida a las doncellas no se han apagado con los siglos. Los especialistas todavía estudian la composición exacta de aquella preparación y de aquellas tintas, buscando el secreto de una permanencia que sigue asombrando a los conservadores modernos. No hubo magia, hubo química antigua, aplicada con una precisión que roza lo insuperable. Y aquí se abre la grieta que convierte estas pinturas en algo más que una maravilla técnica. La pregunta que los estudiosos discuten desde hace más de un siglo sin llegar a un acuerdo pleno. Nadie sabe con certeza quiénes son estas mujeres. La interpretación más difundida, propuesta por eruditos hace generaciones y aún hoy mayoritaria, sostiene que representan apsaras, ninfas celestiales, divinidades femeninas que en el arte de toda Asia aparecen flotando sobre las nubes, ofreciendo flores, esparciendo pétalos. Su emergencia de entre nubes pintadas encaja con esa lectura. Serían habitantes de un cielo, seres divinos convocados para bendecir la ciudad del rey y coronar la roca con una presencia sagrada. Pero no es la única versión, y conviene presentarlas todas con honestidad, porque el arte, cuando retrocede tantos siglos y no dejó registros propios, se resiste a las certezas. Otra corriente sostiene que estas figuras no son diosas, sino mujeres de carne y hueso, las damas de la corte de Kashyapa, quizá las integrantes de su numeroso harén, retratadas con la piel dorada y las joyas de su rango. La riqueza de sus adornos, la sensualidad de sus cuerpos, alimentan esta interpretación terrenal. Una tercera lectura las ve como una procesión, damas de la corte en marcha hacia un santuario cercano, portando ofrendas florales a los monjes de un monasterio vecino, diosas del cielo, concubinas del rey o devotas en procesión. Las tres versiones se sostienen sobre las mismas figuras, y ninguna ha logrado imponerse del todo sobre las demás. La ambigüedad, de nuevo, es parte de la naturaleza de Sigirilla. La misma roca que no acaba de decidir si fue fortaleza o palacio, tampoco revela si sus mujeres pintadas son divinas o humanas. Más allá de su identidad, hay un hecho que ninguna interpretación borra y que devuelve la mirada hacia la propia arquitectura del lugar. Estas figuras fueron pintadas sobre una pared prácticamente vertical, a decenas de metros de altura, con el precipicio abierto bajo los pies del artista. Alguien tuvo que colgarse sobre el vacío para trazar cada línea de aquellos rostros serenos. Sobre andamios adosados a la roca o descolgándose desde arriba, los pintores trabajaron suspendidos entre el cielo y la selva, aplicando el color con la mano firme mientras el viento golpeaba el flanco de la montaña. La serenidad de las doncellas contrasta con la audacia extrema de quienes las crearon. Cada pétalo esparcido en la pintura, cada joya, cada pliegue, fue trazado por una mano que trabajaba al borde de la caída. La belleza de la galería es también un testimonio de coraje. Vale la pena imaginar el efecto que aquella pared producía en su tiempo, cuando la banda pintada aún cubría gran parte del monolito. El viajero que ascendía por la estrecha vía adosada a la roca
avanzaba con el vacío a un costado, la piedra rozándole el hombro, el aire fresco de la altura en el rostro, y de pronto, al levantar la vista, se encontraba rodeado por una multitud de figuras doradas que parecían flotar sobre él, emergiendo de las nubes, mirándolo desde lo alto con sus ojos oblicuos. No era una pared decorada, era una aparición, un cielo poblado de mujeres luminosas suspendido sobre el abismo, que envolvía al que subía y lo hacía sentirse, por un instante, un intruso en el reino de lo celeste. La sombra fresca del alero, el ocre encendido de las figuras, la sensación del vacío a la espalda, todo se conjuraba para convertir el ascenso en una experiencia sobrecogedora. Ese poder de fascinación no se apagó con la caída del rey. Al contrario, cuando la ciudad ya había sido abandonada y el palacio de la cumbre se derrumbaba lentamente sobre sí mismo, las doncellas doradas siguieron atrayendo a viajeros y peregrinos que subían por el flanco de la roca solo para contemplarlas, y muchos de ellos, incapaces de guardar en silencio lo que sentían, dejaron constancia escrita de su emoción en el lugar exacto donde se detenían a mirar, justo debajo de la galería de pinturas, a lo largo de la estrecha vía que bordea el precipicio, se alzaba un muro pulido como un espejo. Sobre esa superficie reluciente, durante siglos, miles de manos anónimas grabaron sus palabras, y en ellas, todavía hoy, se escuchan las voces de quienes miraron a estas mujeres mucho antes que nosotros. Hace 1200 años, un hombre llamado Mahinda subió por el flanco de la Roca del León, se detuvo ante las mujeres pintadas y quedó atrapado por ellas. No pudo callar lo que sentía. Buscó una superficie donde escribirlo y grabó con un punzón una confesión que ha sobrevivido hasta nosotros. Dijo que era un señor, que había visto alas de color dorado sobre la roca y que desde entonces nada más había ocupado su mente. Aquel desconocido llevaba muerto más de 1 milenio cuando sus palabras volvieron a leerse. Y no estaba solo. Junto a la suya, sobre el mismo muro, se apiñan más de 1500 voces que hicieron exactamente lo mismo a lo largo de 800 años. Ese muro corre a lo largo de la estrecha vía que bordea el precipicio, justo bajo la galería de pinturas. Tiene una altura de unos 3 metros, está construido con ladrillo revestido de un enlucido fino, y en su origen estaba pulido hasta un extremo casi increíble. Reflejaba. De ahí su nombre, que en la lengua de la isla significa muro del espejo. La superficie relucía tanto que, según la tradición, quien caminaba por la vía podía ver su propia imagen en ella, y las doncellas pintadas en la pared de enfrente se reflejaban sobre el enlucido brillante. Todavía hoy, en las zonas que el tiempo no ha dañado, se adivina ese brillo antiguo, esa tersura de espejo que hace 1500 años multiplicaba la luz sobre el borde del abismo. Detengámonos en cómo se logró esa superficie, porque es una proeza que suele quedar eclipsada por lo que se escribió sobre ella. El enlucido del muro no era un simple revoque de cal. Según los análisis y la tradición, se preparó con una mezcla que combinaba la cal con sustancias insólitas para un muro, clara de huevo y miel, entre otras, batidas y aplicadas en capas, y después pulidas con paciencia hasta arrancar a la pared aquel lustre de espejo. El resultado fue un enlucido de una dureza y una finura extraordinarias, capaz de conservar su tersura durante siglos a la intemperie, sobre la pared de una montaña azotada por los monzones. La misma obsesión por el detalle que levantó las fuentes y pintó a las doncellas se aplicó aquí a una simple pared lateral, convirtiéndola en una superficie tan perfecta que invitaba, casi exigía, ser tocada y contemplada. Y aquí ocurre el séptimo giro de esta historia, el más humano de todos. Aquella pared no permaneció intacta. Durante siglos, los visitantes que subían a contemplar las pinturas sintieron el impulso irresistible de dejar constancia de su paso. Con un punzón portátil, rasgaron sobre el enlucido pulido sus impresiones, sus versos, sus nombres. No lo hicieron unos pocos, sino multitudes, generación tras generación. El muro del espejo se cubrió de inscripciones. Y lo que en cualquier otro monumento consideraríamos una profanación, un vandalismo que estropea una superficie noble, se ha convertido con el tiempo en uno de los tesoros más preciosos de Sigirilla. Porque esas manos anónimas, al escribir sobre el espejo, dejaron sin saberlo un archivo vivo de casi 1000 años de emociones humanas.
Los estudiosos han contado más de 1500 inscripciones sobre el muro, escritas entre el siglo VI y el siglo XIV de nuestra era. Son versos, pareados, frases sueltas, exclamaciones, y su valor va mucho más allá de la anécdota, porque constituyen uno de los primeros registros de la lengua de la isla como lengua literaria escrita. En una época en que la poesía culta y los textos sagrados se componían en las lenguas prestigiosas heredadas del continente, estos visitantes escribieron en su propia lengua vernácula, la que hablaban a diario. Por eso los especialistas consideran estas inscripciones, conocidas como los grafitis de Sigiriya, un documento fundacional en la historia de la literatura de Sri Lanka. Fue el pueblo, no la corte, quien convirtió a esta lengua en materia de poesía, y lo hizo sobre un muro, al borde de un precipicio, movido por la contemplación de unas mujeres pintadas. El contenido de esas voces es lo que más conmueve, porque abarca toda la gama de lo que un ser humano puede sentir. Muchos escribieron para hablar directamente a las doncellas de la pared, como si estuvieran vivas. Un visitante confesó que las damas de cadenas doradas sobre el pecho lo llamaban, y que, habiéndolas visto, el cielo mismo le parecía ya poca cosa. Otro se quejó de que una joven de ojos de gacela, pintada en la ladera, despertaba en él una mezcla de arrobo y de enojo, porque sostenía en la mano un collar de perlas y en la mirada un desafío. No todas las voces eran de hombres embelesados. Una mujer que subió hasta el muro escribió que ella, siendo mujer, cantaría de buen grado por aquellas mujeres que no podían hablar, y reprochó con ironía a los hombres que llegaban a Sigiriya a componer cancioncillas de amor y a armar alboroto. En una sola pared conviven el deseo, los celos, la burla, la ternura, la devoción y el simple orgullo de haber estado allí. Vale la pena imaginar la escena que se repitió durante 800 años. Un viajero llega, tras una larga peregrinación, al estrecho corredor colgado sobre la selva. A un lado el vacío, al otro el muro reluciente. Sobre él las mujeres doradas emergiendo de las nubes. El visitante se detiene, contempla, se emociona y saca su punzón. La punta rasga el enlucido con un chirrido leve y una frase más se suma a las miles que ya cubren la pared. Peregrinos budistas, nobles, soldados, funcionarios, gente común, todos se detuvieron en el mismo lugar, sintieron algo semejante y lo grabaron. Leer hoy esas líneas es escuchar, a través de los siglos, el murmullo de una multitud que ya no existe. Un coro de voces que dicen, cada una a su manera, lo mismo que diríamos nosotros. Estuve aquí. Esto me estremeció. No quiero que se olvide. Hay un detalle en ese archivo que resulta especialmente revelador y que conecta el muro con el destino de toda la roca. Los estudiosos han observado que no existen inscripciones anteriores al siglo VI, es decir, correspondientes a la época en que Kashyapa reinaba en la cumbre. Durante los años del rey y durante aproximadamente un siglo después de su caída, el muro permaneció mudo. Solo más tarde, cuando el lugar se abrió al paso de los peregrinos, empezaron a acumularse las voces. Ese silencio inicial cuenta algo importante sobre lo que le ocurrió a Sigiriya tras la muerte de su fundador, sobre quién pudo subir a la roca y cuándo. El muro no solo guarda emociones, guarda también, en su vacío más antiguo, la huella de una época en que nadie tenía acceso a aquella galería suspendida. Cada una de esas manos que escribió sobre el espejo miraba en la misma dirección, hacia arriba, hacia las doncellas y más allá de ellas, hacia la cima, porque todo el ascenso, con sus fuentes, sus fauces de león, sus mujeres pintadas y sus voces grabadas, no era más que el camino hacia un destino que aún aguardaba en lo alto. Superado el muro del espejo, la estrecha vía seguía trepando por el flanco del monolito hasta desembocar en la plataforma suspendida donde un rey, 15 siglos atrás, había ordenado construir lo más improbable de todo, una ciudad entera sobre el borde del cielo. Al final de la subida, cuando el último tramo adosado a la pared queda atrás y los pies pisan por fin la cima, el mundo desaparece. No hay muros que enmarquen la vista, no hay copas de árboles cercanas, no hay nada que interrumpa la mirada. Solo el viento, que sopla aquí con una insistencia que abajo no existe,
y una superficie plana de piedra que se extiende a lo largo de 1,5 hectáreas suspendida sobre el vacío. En todas direcciones, la selva se despliega hasta el horizonte, un océano verde sin colinas que se pierde en la bruma, y sobre ese suelo de roca, a casi 180 metros por encima de la llanura, están los restos de lo más improbable que construyó la mano de Cayapa. Una ciudad entera levantada sobre el borde del cielo. Porque eso fue la cumbre de Sigirilla, no una torre, no una atalaya, no un simple mirador defensivo. Fue un palacio completo, con todo lo que un palacio real exige: salones, estancias para el rey, depósitos, dependencias y agua, mucha agua, contenida allá arriba en estanques y cisternas. Los muros de ladrillo que hoy asoman a ras de suelo, gastados hasta la altura de la rodilla, dibujan todavía la planta de aquel conjunto. Se distinguen las plataformas escalonadas que aprovechaban los distintos niveles de la roca, los cimientos de los edificios, los recintos donde vivía la corte. Y en el punto más alto, dominándolo todo, un trono tallado en la propia piedra, un asiento de roca desde el cual el rey contemplaba su reino como ningún otro soberano de su tiempo pudo contemplarlo. Detengámonos en el octavo enigma de Sigirilla, que no es el de cómo se subía, sino el de cómo se vivía allí arriba. Una ciudad en una llanura resuelve sus necesidades con facilidad. El agua corre, los suministros llegan, la vida fluye, pero una corte instalada sobre la cima de un monolito vertical se enfrenta a problemas que ninguna capital ordinaria conoce. Cada gota de agua para beber, para bañarse, para llenar los estanques del rey, tenía que estar disponible allí, en lo alto, donde por naturaleza no debería haber ninguna. Cada alimento, cada material, cada objeto de la vida diaria tuvo que ser izado por la única vía practicable. Vivir en la cumbre de Sigirilla era, en sí mismo, un desafío permanente a la lógica del lugar, y sin embargo se vivió, durante casi 2 décadas, con el refinamiento de una corte real. La solución al problema del agua vuelve a revelar la inteligencia que gobernó toda la obra. En la cima, talladas en la propia roca, se conservan cavidades y cisternas destinadas a recoger y almacenar el agua de las lluvias. Una de ellas, un gran estanque excavado en la piedra, todavía retiene agua hoy, y su tamaño sorprende a quien lo descubre en lo alto de un peñón donde no debería caber semejante reserva. El monzón, que abajo llenaba el gran embalse y despertaba las fuentes de los jardines, arriba llenaba estos depósitos cavados en la roca, garantizando a la corte un suministro incluso en un lugar donde el agua debía inventarse. Nada se dejó al azar. La misma mente que hizo brotar los surtidores en el llano se aseguró de que, en la cima, el rey no dependiera de que alguien subiera cargando cántaros por la pared. Y no solo había agua para beber, había agua para el placer. Entre los restos de la cumbre se distinguen los contornos de estanques y albercas destinados al recreo, piscinas talladas o construidas sobre la propia roca donde la corte podía refrescarse mientras contemplaba, desde el borde mismo del mundo, la inmensidad de la selva. Vale la pena detenerse a imaginarlo. Un rey sumergido en el agua fresca de un estanque, a casi 180 metros de altura, con el viento en el rostro y la llanura entera a sus pies, mientras abajo, invisibles desde allí, sus súbditos se movían como hormigas entre los jardines. Pocos gestos de poder en toda la historia han sido tan literales. Cayapa no gobernaba desde lo alto en sentido figurado. Gobernaba, físicamente, desde encima de todo lo demás. Ese es el sentido último de la cumbre. Y conviene enunciarlo con claridad, porque ilumina de nuevo la pregunta que recorre toda esta historia. El palacio de arriba no era solo una residencia, era una afirmación llevada a su extremo. Vivir sobre la roca, mirar el reino desde una altura que ningún enemigo podía alcanzar por sorpresa. Hacer brotar el agua incluso allí donde la naturaleza la negaba, significaba proclamar que el hombre de la cumbre estaba por encima de las leyes ordinarias, por encima del terreno, por encima incluso de sus rivales. Un rey cuya legitimidad había sido cuestionada desde el primer día respondía con la geografía misma. Nadie que reinara desde tan alto podía ser, a los ojos de la isla, un usurpador cualquiera. La altura era su argumento, y el palacio en el cielo,
su prueba. Y aquí la ambigüedad que recorre toda la roca alcanza su punto más agudo. Porque una cumbre así, con sus cisternas, sus muros y su única vía de acceso, era en efecto una posición prácticamente inexpugnable, un refugio militar sin igual. Pero era también, al mismo tiempo, un lugar de un lujo casi insolente, con sus estanques de recreo y sus vistas concebidas para el deleite. Fortaleza y palacio de placer, una vez más, superpuestos sobre las mismas piedras, imposibles de separar. Quien busque en la cima la respuesta definitiva sobre la naturaleza de Sigirilla no la encontrará. Encontrará, en cambio, las dos respuestas a la vez, fundidas en un mismo suelo de roca batido por el viento. Vale la pena imaginar cómo era aquel lugar cuando estaba vivo, antes de convertirse en las hileras de ladrillo gastado que hoy recorremos. Sobre la plataforma se alzaban edificios de los que hoy solo quedan los cimientos, con techos que protegían del sol y paredes que recortaban el viento. Los estanques reflejaban el cielo cambiante del monzón. En los bordes, el vacío se abría a un panorama que ningún otro punto del reino ofrecía. Al amanecer, las nubes se posaban sobre la selva y envolvían la base de la roca, de modo que el palacio parecía flotar sobre un mar de bruma, desgajado de la tierra, suspendido entre los hombres y los dioses. No es difícil comprender por qué, siglos después, la crónica compararía este lugar con la morada mítica del dios de la riqueza. Quien vivía aquí arriba habitaba, a todos los efectos, una ciudad en el cielo. Durante casi 18 años, esa ciudad en el cielo fue el centro del reino. El rey miraba desde su trono de piedra la inmensidad verde, protegido por la altura, rodeado de agua y de arte, dueño de la obra más extraordinaria que había levantado ningún soberano de la isla. Todo lo que había temido quedaba abajo, lejos, al otro lado de la selva. Pero el juramento pronunciado años atrás por un hermano desterrado seguía vigente, cruzando lentamente el mar, avanzando hacia la roca. Y un día, en el horizonte que el rey vigilaba desde su cumbre inexpugnable, apareció por fin lo que llevaba 18 años esperando: un ejército, el que venía a cobrarse la deuda de sangre. En algún momento del año 495 de nuestra era, el rey de la roca hizo lo único que no debía hacer. Bajó, descendió por la única vía practicable, atravesó las fauces de León, cruzó la galería de las doncellas y el muro reluciente, dejó atrás los jardines de agua y plantó los pies en la llanura, al descubierto, para librar una batalla en campo abierto. Cachapa abandonó la fortaleza más inconquistable de su reino, la ciudad en el cielo que había levantado precisamente para no tener que hacer esto jamás, y salió a enfrentar a su hermano en el terreno donde ambos eran, por fin, iguales. Esa decisión lo mató, y en ella se encierra el corazón de todo este relato. Detengámonos en la enormidad del gesto, porque es el hecho que rompe el esquema de manera más radical, el que ha desconcertado a los estudiosos durante generaciones. Todo lo que hemos recorrido, la altura vertiginosa, las murallas, los fosos, la única entrada defendible, las cisternas que garantizaban agua para un asedio largo, tenía un único propósito último: permitir que el rey resistiera. Un ejército atacante habría tenido que subir por una pared vertical, en fila, expuesto, contra defensores parapetados en lo alto con agua y provisiones para aguantar semanas o meses. Ninguna fuerza de la época podía tomar por asalto un lugar así. La roca era, literalmente, invencible, y su dueño, el hombre que había gastado años y una fortuna en hacerla invencible, renunció a esa ventaja perfecta en el momento exacto para el que la había construido. Salió a pelear abajo. Es como si un hombre construyera durante 18 años el escudo más resistente del mundo y luego, en el instante del golpe, lo arrojara al suelo. Para comprender por qué, hay que volver a la crónica, la misma fuente antigua que nos ha acompañado desde el principio, y escuchar su relato con atención, sin olvidar que fue escrita mucho después y que mezcla el dato con la leyenda. Según ella, cuando Mogayana desembarcó por fin en la isla con el ejército reclutado al otro lado del mar, Cachapa no se encerró en la roca a esperarlo. Salió a su encuentro. Montó en su elefante de guerra,
se puso al frente de sus tropas y avanzó hacia la llanura para dar batalla. Las dos huestes se dispusieron frente a frente, y el destino de la isla y el de la ciudad en el cielo quedó suspendido de lo que ocurriera en las horas siguientes. Y entonces sucedió el detalle que la crónica ha grabado para siempre, el giro que decidió una guerra. En pleno campo de batalla, el elefante sobre el que cabalgaba Cachapa cambió bruscamente de dirección. La bestia, buscando rodear un obstáculo del terreno para tomar una posición más ventajosa, se desvió a un lado. Fue un movimiento táctico, una maniobra, pero el ejército de Cachapa, que observaba a su rey desde atrás, no lo interpretó así. Al ver que el elefante real giraba y se apartaba, los soldados creyeron que el rey había decidido retirarse, que huía. Y en ese instante fatal, sin comprobar nada, sin esperar una orden, las tropas se desmoronaron. Convencidos de que su soberano abandonaba el combate, lo abandonaron ellos a él. El ejército se dispersó, y Cachapa quedó solo en medio del campo, rodeado por los suyos en fuga y por los enemigos que avanzaban. Vale la pena detenerse en la crueldad de ese malentendido, porque hay en él algo que trasciende la anécdota militar. La caída de Cachapa no la decidió la superioridad de su hermano, ni una traición planeada, ni un error estratégico del rey. La decidió una interpretación equivocada, un gesto malentendido, el movimiento de un animal leído al revés por hombres asustados. Toda la grandeza de la roca, todos los años de trabajo, toda la ingeniería que había vencido a la gravedad y al tiempo, no pudieron nada contra un instante de confusión en una llanura. El hombre que se había protegido de todos los enemigos previsibles cayó por la única cosa contra la que ninguna muralla protege, el pánico de los suyos. Lo que ocurrió después, según la crónica, tiene la dignidad sombría de un final elegido. Cachapa, solo, comprendió que todo estaba perdido. No intentó huir, no pidió clemencia. Demasiado orgulloso para entregarse a su hermano, para arrastrar ante Mogayana la humillación de la derrota, tomó su propia decisión. Sacó la daga que llevaba al cinto, se cortó la garganta con ella y en un último gesto, antes de caer, alzó el arma en alto, la envainó de nuevo con mano firme y se desplomó muerto sobre el campo. El rey de la roca murió de pie, por su propia mano, en el terreno abierto que había querido evitar durante 18 años. La ciudad en el cielo se quedó sin señor en cuestión de horas. Ahora bien, esta es la versión de la crónica, y la honestidad obliga a marcar sus límites. El relato del elefante que gira, del ejército que malinterpreta, del rey que se degüella con gesto altivo, procede de un texto compuesto siglos después de los hechos por manos monásticas que tenían sus propias razones para retratar a Cachapa de una manera determinada. Es posible que la realidad fuera más prosaica, una batalla perdida, un rey muerto en combate o ejecutado tras la derrota. Los historiadores debaten los detalles y advierten que la escena, tan literaria, tan perfecta en su ironía trágica, pudo ser adornada por la tradición. Lo que resulta más firme es el esqueleto de los hechos. Mogayana regresó, hubo batalla en la llanura, Cachapa fue derrotado y murió, y con él terminó el breve reinado de la roca. Pero incluso despojado de sus adornos, el hecho central permanece intacto, y con él la pregunta que ha guiado todo el relato. Cachapa bajó. Salió de la fortaleza perfecta para dar batalla abajo. Y esa elección, la elija quien la elija en la historia real, es la que ilumina de golpe la verdadera naturaleza de Sigirilla. Porque si la roca hubiera sido, ante todo, una fortaleza militar, su dueño se habría encerrado en ella y habría resistido. Tenía agua, tenía altura, tenía la posición inaccesible. No lo hizo. Y esa negativa a usar la fortaleza como fortaleza es el argumento más poderoso de quienes sostienen que Sigirilla nunca fue, en el fondo, solo un refugio. Fue un símbolo, fue una afirmación de poder, un trono en el cielo, una obra concebida para deslumbrar y para proclamar. Un rey que se refugia en una roca pelea desde ella hasta el final. Un rey para quien la roca era sobre todo el emblema de su grandeza, puede sentir que esconderse en ella, temblando, contradice todo lo que ella significa.
Quizá Cachapa bajó porque, para él, reinar desde la cumbre y esconderse en la cumbre eran cosas incompatibles. Quizá prefirió morir como un rey en el campo antes que sobrevivir como un asediado en su propio trono. Con su muerte, el sentido de toda la obra quedó suspendido en el aire. El palacio del cielo, las fuentes, las doncellas doradas, el león de piedra, el muro del espejo, todo aquello que había nacido del miedo y de la ambición de un solo hombre, se quedó de pronto sin la voluntad que lo sostenía. Mogalana, vencedor, se plantó al pie de la roca que su hermano había convertido en la maravilla del reino, y tuvo que decidir qué hacer con una ciudad en el cielo cuyo único habitante y única razón de ser acababa de caer sobre el campo de batalla. Cuando Mogalana se plantó vencedor al pie de la roca, tomó una decisión que a primera vista parece la más natural del mundo, y que sin embargo sella el destino de Sigirilla. No se instaló en la ciudad del cielo. No hizo suyo el palacio inexpugnable de su hermano, ni sus fuentes, ni su trono de piedra sobre la selva. Le dio la espalda. Devolvió la capital del reino a Anuradhapura, la vieja ciudad de la llanura de donde todo había partido, y dejó que la maravilla de la cumbre quedara atrás, vacía, suspendida sobre el vacío. La obra más extraordinaria de su tiempo perdió su función el mismo día en que perdió a su dueño. Detengámonos en ese abandono, porque encierra el último enigma de esta historia, y también su explicación más serena. Solemos imaginar que cuando cae un rey, su gran obra se derrumba con él de forma brusca, arrasada por el enemigo o desmantelada por la venganza. Con Sigirilla no ocurrió eso. No hubo destrucción, no hubo saqueo furioso, no hubo un final violento para la piedra. Hubo algo más sutil y más humano. La ciudad en el cielo simplemente dejó de tener sentido. Había nacido de la voluntad de un solo hombre, del miedo y de la ambición de Cachapa, y sin él, ninguna de las razones que la habían levantado seguía en pie. El vencedor no la necesitaba. La corte no volvió. El trono de roca quedó expuesto al viento, y el palacio empezó su lento descenso hacia la ruina. No derribado, sino olvidado. Pero la roca no se quedó muda. Y aquí está el giro que la salva del silencio total. Aunque la ciudad real murió, el lugar encontró una segunda vida, distinta de la primera. La cumbre y la base del monolito, que siglos atrás habían sido refugio de monjes ermitaños antes de la llegada del rey, volvieron a acoger a hombres de fe. Sigirilla se transformó en un monasterio budista. Donde había reinado el poder, se instaló la contemplación. Y esa vida monástica no fue un episodio breve. Se prolongó durante siglos, hasta aproximadamente el siglo XIV de nuestra era. Durante casi 1000 años después de la caída de Cachapa, la roca siguió habitada, siguió siendo visitada, siguió importando. El sobrecogedor silencio del abandono no llegó de golpe tras la batalla, sino mucho más tarde, cuando también la comunidad de monjes se apagó. Ese largo epílogo monástico explica, por fin, un detalle que quedó pendiente en el camino. Las voces grabadas sobre el muro reluciente, aquellas miles de inscripciones de peregrinos, no empiezan en la época del rey, sino un siglo después. La razón ahora se comprende. Mientras Cachapa reinó, y durante un tiempo tras su muerte, la roca fue un recinto cerrado, inaccesible al visitante común. Solo cuando se convirtió en monasterio, cuando sus puertas se abrieron a los peregrinos que subían a contemplar las doncellas doradas, comenzaron a acumularse los versos sobre el espejo. El abandono del palacio y el nacimiento del lugar sagrado son la misma historia contada desde dos lados. Lo que un rey cerró para protegerse, la fe lo abrió para todos. Y sin embargo, incluso la fe tiene su ocaso. Con el paso de los siglos, el monasterio fue perdiendo fuerza, y hacia el final de la Edad Media, la vida se retiró definitivamente de la roca. Entonces sí llegó el gran silencio. La selva, paciente como siempre, reconquistó lo que los hombres habían arrancado. La maleza cubrió los jardines de agua, las tuberías de terracota se enterraron bajo el limo, los estanques se colmaron de hojas, la cabeza de león se desmoronó, las doncellas doradas se apagaron en su nicho,
contempladas ya solo por el viento. Y sobre la cumbre, el palacio del cielo se deshizo lentamente hasta quedar reducido a hileras de ladrillo a ras de suelo. Durante siglos, casi nadie volvió a poner el pie en lo alto. La ciudad más extraordinaria de su tiempo se convirtió en un peñón cubierto de matorral, una silueta anónima sobre la selva, cuyo nombre y cuya historia sobrevivían apenas en una vieja crónica que pocos leían. Esa crónica fue, precisamente, la que devolvió la roca al mundo. En el siglo XIX, cuando los eruditos empezaron a estudiar los antiguos anales de la isla, la historia de un rey que había matado a su padre y construido un palacio sobre una montaña volvió a salir a la luz de sus páginas. Un oficial británico, cautivado por aquel relato, decidió buscar el lugar real donde había ocurrido. En el año 1831, guiado por los habitantes de la región, que nunca habían olvidado del todo la memoria del sitio, aquel hombre se abrió paso entre la maleza y se topó con la cima cubierta de arbustos de la roca de Sigirilla. El palacio perdido de la crónica dejaba de ser una leyenda escrita para convertirse de nuevo en piedra tangible. Décadas más tarde, ya en los años finales del siglo, comenzaron los primeros trabajos arqueológicos serios que despejaron la selva, excavaron las puertas, sacaron a la luz los jardines de agua y empezaron a devolver a Sigirilla su forma perdida. El reconocimiento definitivo llegó en el siglo XX. En el año 1982, Sigirilla fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, y un ambicioso proyecto de conservación acometió el estudio sistemático de todo el conjunto, excavando la ciudad sepultada, cartografiando la red hidráulica, protegiendo las pinturas y el muro. La roca que había pasado de refugio de ermitaños a trono de un rey, de palacio a monasterio, de monasterio a matorral olvidado, entraba por fin en una nueva era, la del testimonio universal, la del lugar que la humanidad entera reconoce como uno de los ejemplos más antiguos y logrados de planificación urbana y de arte de su tiempo. Y así regresamos, al final del camino, a la pregunta con la que empezó todo. ¿Por qué un rey levantó su palacio en la cima de una roca inaccesible, y luego descendió de esa fortaleza perfecta para morir en campo abierto? Tras recorrer la piedra entera, la respuesta empieza a dibujarse, aunque no como una certeza cerrada, sino como una convicción razonada. Sigirilla no fue nunca, en el fondo, solo una fortaleza. Fue sobre todo una afirmación. Un hombre marcado por el crimen y por la duda sobre su derecho a reinar respondió a su miedo no escondiéndose, sino construyendo la obra más deslumbrante que su reino había visto, un trono en el cielo que proclamara ante toda la isla que él era el señor legítimo. Y por eso, cuando llegó la hora decisiva, no pudo esconderse en ella. Bajó a pelear como un rey, porque la roca no era para él un escondite donde temblar, sino el pedestal de una grandeza que le exigía morir de pie. La misma soberbia que lo llevó a lo alto lo hizo descender. El palacio que lo protegía y el orgullo que lo perdió eran, al final, la misma cosa. Ese es el legado de Sigirilla, y lo que la vuelve inolvidable. No es solo la proeza de las fuentes que aún brotan, ni la belleza de las doncellas suspendidas sobre el abismo, ni el eco de 1000 voces grabadas en el muro. Es la unión de lo imposible y lo humano, una obra que venció a la gravedad y al tiempo, nacida del miedo de un solo hombre, abandonada casi tan pronto como fue terminada, y sin embargo, capaz de sobrevivir 15 siglos para seguir asombrándonos hoy. La piedra que estuvo 3000 años en silencio antes del rey ha vuelto a hablar, y su historia sigue en pie, mucho después de que el hombre que la soñó cayera en la llanura. Hasta aquí este viaje a la Roca de León. Si te ha acompañado el asombro durante el camino, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las historias que esconden los grandes edificios del mundo. Nos vemos en la próxima piedra que tenga algo que contar.